Imagina ser el elegido por Dios para gobernar un pueblo, solo para ver cómo tu orgullo y decisiones te destruyen desde adentro. Esta es la historia de Saúl, el primer rey de Israel, un hombre que tuvo todo: poder, riqueza y una nación bajo su mando, pero cuya caída no vino de la mano de sus enemigos, sino de su propia arrogancia. Saúl, al principio un líder prometedor, eligió seguir su propio camino en lugar de la voluntad divina, y esa desobediencia le costó el reino. Pero su caída no fue el final. En medio de la tragedia, surgió un joven pastor llamado David, un hombre elegido en secreto, cuyo destino estaba marcado por la voluntad de Dios. Desde la humildad de sus tierras, David enfrentó desafíos, traiciones y una batalla interna por el poder. Pero su fe inquebrantable y su obediencia a Dios lo llevaron a ser el líder que Saúl nunca pudo ser. En esta historia de poder, traición, redención y caída, descubrimos las lecciones atemporales sobre el verdadero costo del liderazgo y cómo las decisiones de un solo hombre pueden cambiar el destino de toda una nación. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy te hará cuestionar lo que crees sobre el poder, la gloria y el camino hacia la verdadera grandeza. Esto es Revolución Bíblica. En las tierras antiguas de Israel, donde las montañas se alzan como gigantes de piedra y el desierto susurra secretos olvidados, un hombre se levantó entre el pueblo, un hombre cuyo destino estaba marcado por las manos de Dios. Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, nunca imaginó que el llamado divino lo alcanzaría, ni que su vida cambiaría para siempre. El pueblo de Israel, cansado de vivir sin un líder fuerte, clamaba por un rey. Las naciones vecinas, con sus reyes poderosos, ya no les dejaban en paz. El pueblo anhelaba una figura que los guiara en la batalla, un rey que los protegiera de los enemigos. Fue entonces cuando Samuel, el profeta de Dios, escuchó la voz divina, y vio en Saúl a un hombre destinado para esa misión. Un día, Samuel encontró a Saúl buscando a las asnas de su padre. Mientras el joven rey se acercaba al profeta, Dios susurró en el corazón de Samuel: «Este es el hombre que he elegido para gobernar sobre mi pueblo». Samuel, lleno del Espíritu de Dios, ungió a Saúl en secreto, le dio una promesa de grandeza, y le advirtió que la obediencia a Dios sería la clave de su reinado. Saúl, con el aceite derramado sobre su cabeza, se levantó, atónito, sin comprender del todo el alcance de su destino. Pero esa misma noche, mientras regresaba a su hogar, el Espíritu de Dios lo envolvió. Con una fuerza inusitada, su corazón comenzó a latir al ritmo de una nueva vida. Pero también le esperaba una prueba que definiría su reinado. Los días pasaron, y el pueblo observaba. Saúl comenzó a ganarse el respeto de su gente. En sus primeras victorias, los israelitas vieron en él al líder que tanto anhelaban, pero en el fondo, Saúl aún luchaba con su identidad. No se sentía digno, ni seguro de sí mismo. El peso del trono parecía cada vez más pesado sobre sus hombros, y la ansiedad crecía. Sin embargo, las señales de Dios no tardaron en manifestarse, y lo que parecía una bendición se convirtió en una prueba de obediencia. Dios le dio instrucciones claras, pero Saúl se encontraba en una encrucijada. ¿Seguiría los caminos divinos o cedería a las presiones humanas? La primera gran prueba llegó, y Saúl se enfrentó a una decisión que cambiaría el rumbo de su reinado. La batalla contra los amalecitas fue la prueba que Saúl nunca olvidaría. Dios había sido claro en sus órdenes a través del profeta Samuel: destruir a los amalecitas por completo, no dejar vivo ni hombre, ni mujer, ni niño, ni animal. Sin embargo, cuando Saúl se enfrentó al ejército enemigo, el impulso de la victoria le nubló el juicio. En lugar de cumplir fielmente el mandato divino, decidió perdonar a Agag, el rey de los amalecitas, y guardar lo mejor del ganado como botín. Cuando Samuel se enteró de la desobediencia de Saúl, su corazón se llenó de amargura. Lo buscó con desesperación, pero cuando finalmente lo encontró, Saúl le sonrió con orgullo, creyendo que todo había salido bien. «He cumplido con el mandato de Dios», dijo Saúl, aunque sabía que algo no encajaba. Pero Samuel, con su rostro grave, lo miró fijamente y le dijo:
¿Qué es esto que oigo? El sonido de las ovejas y el mugido de las vacas que has dejado vivir, cuando Dios te ordenó destruir todo. La ira de Samuel se encendió al comprender que Saúl había actuado de acuerdo con su propia voluntad y no con la de Dios. ¿Por qué desobedeciste la voz de Dios?, le preguntó Samuel. Saúl, intentando justificar su pecado, alegó que había guardado el ganado para ofrecer sacrificios a Dios. Pero Samuel, con una mirada penetrante, le recordó la enseñanza eterna: obedecer es mejor que sacrificar. Saúl había tomado el camino fácil, el que le permitía aprovecharse de la victoria, pero en su desobediencia había sellado el principio de su caída. Dios ya había hablado, y el reino le sería quitado a Saúl. En su orgullo, el rey intentó aferrarse a su poder, rogándole a Samuel que intercediera por él ante el Señor, pero era demasiado tarde. El Espíritu de Dios ya se había apartado de Saúl, y Samuel, triste, se despidió del rey. Saúl, en su desesperación, se dio cuenta de que la gloria que había alcanzado con sus victorias no era suficiente. Había perdido lo más importante, la obediencia a la voluntad divina. La tierra, que antes cantaba sus victorias, ahora lo rechazaba. El primer rey de Israel, ungido por Dios mismo, ahora era un hombre marcado por su fracaso. La siguiente etapa en la vida de Saúl sería aún más sombría. Mientras su reinado se desmoronaba, Dios tenía un nuevo elegido, uno que, aunque joven e insignificante ante los ojos del hombre, poseía un corazón conforme al de Dios. Mientras Saúl se hundía en su desesperación, una nueva figura comenzaba a emerger en el horizonte de Israel. Dios había elegido a un joven pastor de Belén, un hijo de Isaí, que nadie en su momento había considerado digno de ser rey. Su nombre era David, un joven de ojos brillantes y corazón puro, que pasaba sus días cuidando las ovejas de su familia, alejado de la gloria y el poder que Saúl había conocido. Samuel, siguiendo las instrucciones de Dios, viajó a Belén con la misión de ungir al futuro rey. Al llegar, Samuel observó a los hijos de Isaí, uno tras otro, y pensó que alguno de ellos, seguramente, sería el elegido. Pero Dios, en su sabiduría infinita, le dijo: no mires su apariencia ni la altura de su estatura, porque yo lo he desechado. Dios no ve como el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Samuel, confundido, preguntó a Isaí si no había otro hijo, y éste le respondió que aún quedaba el más pequeño, David, que estaba en el campo cuidando las ovejas. Samuel pidió que lo trajeran, y cuando David apareció, Dios le susurró al oído: levántate, úngelo, porque este es el elegido. El aceite de la unción cayó sobre la cabeza de David, y el Espíritu del Señor lo llenó con poder. Samuel, al ver la aprobación divina, comprendió que este era el futuro rey de Israel, el hombre que llevaría a su pueblo a nuevas alturas de gloria, pero que también enfrentaría pruebas más grandes que cualquier otro. Sin embargo, ni Saúl ni el pueblo sabían aún de esta elección. El rey, cada vez más atormentado por el remordimiento y el rechazo de Dios, comenzó a sumirse en una profunda desesperación. La ansiedad lo consumía, y su alma se llenó de oscuridad. En su afán por encontrar algo que aliviara su mente perturbada, escuchó de un joven músico llamado David, cuya música era capaz de calmar a los espíritus y apaciguar las tormentas internas. Saúl, sin saber que David ya había sido ungido por Dios, lo convocó a su corte. El joven pastor se presentó ante el rey, guitarra en mano, dispuesto a tocar para aliviar su angustia. Y así, mientras las cuerdas de su arpa resonaban, algo milagroso sucedió. La melodía de David tocó el alma del rey y lo sumió en un estado de calma momentánea. Pero, a pesar de la paz que su música traía, Saúl no podía escapar del vacío profundo que se había instalado en su corazón. David, con su música y humildad, se ganó el favor de Saúl. Pero la semilla de la envidia también comenzó a germinar en el corazón del rey. La envidia de Saúl creció como una sombra que lo perseguía en cada rincón de su palacio. El joven David, con su destreza para tocar el arpa, pronto se convirtió en una figura querida entre el pueblo. No solo su música calmaba el espíritu del rey, sino que también sus actos de valentía en las batallas lo convirtieron en un héroe popular. En una de las confrontaciones más grandes,
David derrotó al gigante filisteo Goliat con una sola piedra lanzada desde su honda. Ese acto heroico, en el que el joven sin armadura venció al guerrero más temido de su tiempo, cimentó la fama de David, y las mujeres de Israel comenzaron a cantar. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Estas palabras fueron como dagas en el corazón del rey. La popularidad de David comenzó a eclipsar la suya, y una furia irracional se apoderó de Saúl. Empezó a ver a su sucesor en cada paso de David, y esa visión se transformó en una obsesión peligrosa. Lo que comenzó como una ayuda al rey se convirtió en una amenaza para su reinado, y el amor que Saúl había sentido por David se transformó en odio. Un día, mientras David tocaba su música para calmar a Saúl, el rey, en un impulso cegado por la ira, lanzó una lanza contra él, buscando clavarla en su corazón. David, con un reflejo de velocidad sobrenatural, esquivó la lanza y huyó del palacio. Saúl, envuelto en su locura, ordenó que lo persiguieran. Así comenzó una persecución implacable. David se convirtió en un fugitivo, huyendo de la furia de un rey celoso y paranoico que había perdido el favor de Dios. Saúl no descansaba en su búsqueda. Reunió a sus ejércitos, y la tierra de Israel se llenó de rumores y temores. David, el joven ungido, ya no podía regresar a su hogar. La vida que una vez había sido simple y tranquila, cuidando ovejas y tocando música, se convirtió en una lucha constante por sobrevivir. En su huida, David se refugió en las cavernas y los desiertos, acompañado solo por un pequeño grupo de seguidores leales, hombres que también habían sido rechazados por Saúl. Pero mientras su vida de fugitivo avanzaba, una guerra interna se libraba en su corazón. ¿Debería vengarse de Saúl por todo lo que le había hecho? ¿O debería seguir confiando en el plan de Dios, esperando el momento en que él mismo tomaría el trono, no a través de la violencia, sino mediante la voluntad divina? La tentación de acabar con Saúl estaba en su mente constantemente, especialmente cuando tuvo la oportunidad de hacerlo en una cueva, donde Saúl se encontraba durmiendo profundamente, sin saber que David estaba cerca. Pero en el último momento, David, reconociendo la unción de Dios sobre Saúl, decidió no tomar venganza, sino que cortó un pedazo de su capa como señal de su misericordia. David, con el corazón lleno de angustia, salió de la cueva y al amanecer llamó a Saúl desde una distancia. Mostró la parte de la capa que había cortado y le dijo: «Si hoy me persigues como un enemigo, ¿por qué me haces esto? Mi mano no te ha tocado, porque eres el ungido del Señor». El rostro de Saúl se transformó al ver que David, el joven que podría haberlo matado, le había mostrado misericordia. Por un breve momento, Saúl cayó de rodillas, reconociendo el poder y la nobleza de David, pero su corazón, roto y lleno de rabia, no estaba dispuesto a rendirse. Saúl, aunque conmovido por la muestra de compasión, no pudo derrotar la amargura que lo consumía. La batalla por el trono no había terminado. A pesar de la misericordia que David le había mostrado, Saúl no podía dejar de perseguirlo. El miedo de perder el trono lo había transformado en un hombre irracional, y la obsesión por destruir a su sucesor lo llevó a tomar decisiones cada vez más desesperadas. Mientras tanto, David, a pesar de las persecuciones, mantuvo su integridad y confianza en Dios. Sabía que el reino le sería entregado en el tiempo divino, y que su paciencia y obediencia serían recompensadas. David vivió en la huida, pasando de refugio en refugio, de cueva en cueva. A lo largo de su viaje, acumuló un pequeño ejército de seguidores leales, hombres que, al igual que él, eran fugitivos de la injusticia. Entre ellos se encontraba su fiel amigo Jonatán, el hijo de Saúl, quien, a pesar de ser heredero del trono, reconoció el propósito divino sobre la vida de David. Jonatán, sabiendo lo que su padre había hecho, se mantuvo al lado de David, protegiéndolo y guiándolo en las decisiones difíciles. Una noche, después de varios días de huida, David y sus hombres se encontraban acampando cerca de una colina. Al amanecer, David miró hacia el campamento de Saúl, que estaba situado en un valle cercano. Durante la noche, Saúl había acampado con sus tropas completamente desprevenido. Un silencio mortal se cernió sobre el campo, mientras David, sintiendo la oportunidad de tomar venganza, se debatía en su interior. Fue en ese momento cuando Jonatán,
que había estado con él, le recordó que Dios tenía un plan perfecto para él y que no debía permitir que la ira consumiera su corazón. En su mente, una y otra vez resonaba la palabra de Dios: vengarse es un acto que solo me corresponde a mí. David sabía que su tiempo para tomar el trono no llegaría a través de la violencia, sino por la voluntad divina. Entonces, sin pensarlo más, tomó la decisión de no matar a Saúl esa noche, y en lugar de eso, ordenó que sus hombres se retiraran en silencio. Pero Dios le dio una oportunidad más para demostrar su obediencia. Esa misma noche, cuando Saúl y sus hombres estaban profundamente dormidos, David, junto con su compañero Abisai, se acercó al campamento. Mientras Saúl y sus soldados dormían tranquilamente, David se acercó a la tienda de su rey y vio la lanza de Saúl clavada en el suelo junto a su cabeza. Abisai, lleno de ira y deseos de venganza, le susurró a David: déjame clavar la lanza en su corazón, y así terminaremos con esta persecución. David, sin embargo, rechazó la oferta. No toques al ungido de Dios, le dijo. Si Dios lo ha puesto en este lugar, será Dios quien lo derribe, no mis manos. Con gran cuidado, David tomó la lanza y la jarra de agua de Saúl y, sigilosamente, se retiró con su hombre. Cuando la luz del amanecer comenzó a iluminar el campamento, David se colocó a una distancia segura y, alzando la lanza y la jarra, llamó a Saúl: Rey Saúl, mira lo que he tomado de tu campamento. Si realmente soy tu enemigo, ¿por qué no me has matado? Saúl, al reconocer la voz de David, se conmovió profundamente. «¿Eres tú, hijo mío, David?», exclamó, con lágrimas en los ojos. Por un momento, Saúl vio en David la misericordia y la bondad que tanto le faltaban. Sin embargo, el rey, en su corazón dividido, aún no podía rendirse. En ese breve momento de reconciliación, Saúl reconoció la victoria de David, pero su odio no desapareció por completo. La relación entre los dos hombres estaba marcada por la tristeza, la ira y la misericordia. Mientras David seguía huyendo y esperando el cumplimiento de la promesa divina, Saúl, cegado por la desesperación, ya no podía ver la verdad que se le mostraba claramente. El reino ya no sería suyo. El conflicto entre Saúl y David se intensificó. A pesar de las múltiples ocasiones en las que David le mostró misericordia, Saúl seguía decidido a destruirlo. Cada vez más errático en sus decisiones, el rey de Israel se sumía en la desesperación. Los filisteos, enemigos de Israel, atacaban por todos lados, y Saúl, incapaz de enfrentar esta amenaza, se encontraba cada vez más aislado. Sin embargo, su obsesión con David no disminuía. El odio que sentía por el joven ungido lo cegaba ante las necesidades de su pueblo. Mientras tanto, David, consciente de su destino, tomaba decisiones que le garantizaban la lealtad de los suyos, pero nunca cedió ante el deseo de venganza. La paz interior que experimentaba, a pesar de ser un fugitivo, solo podía explicarse por su confianza plena en el plan de Dios. Sabía que el reino le sería entregado en el momento adecuado, no por sus propias manos, sino por el poder divino. Un día, después de una batalla con los filisteos, Saúl se retiró a la montaña de Gilboa, donde buscaría respuestas. En su desesperación, hizo algo que jamás habría imaginado. Buscó la ayuda de una médium, una mujer que tenía la capacidad de invocar a los muertos. El rey, al haber sido prohibido por la ley de Israel consultar a médiums, desobedeció las reglas de su propio pueblo y acudió a ella en secreto. En la oscuridad de la noche, Saúl la instó a traer el espíritu del profeta Samuel. Cuando la médium, sorprendida por la aparición de Samuel, le comunicó al rey que la profecía de su caída se había cumplido, Saúl se desplomó, temeroso y arrepentido. Samuel le reveló que, debido a su desobediencia y su rechazo de Dios, su reinado estaba terminado. «El reino será entregado a otro», dijo la sombra de profeta, «y tú, Saúl, perecerás en el campo de batalla». La última esperanza del rey se desvaneció, y aunque Saúl intentó cambiar su destino, la mano de Dios estaba sobre él y su caída era inevitable. Pero el rey, con el corazón lleno de temor, aún pensaba que tal vez podría cambiar su suerte en la batalla final contra los filisteos. En las horas previas a la batalla, Saúl, enfrentándose a la amarga realidad de su derrota,
Miró hacia el horizonte, hacia el lugar donde había comenzado su reinado. Recordó los días en los que fue ungido por Samuel, cuando el Espíritu de Dios lo llenó, cuando fue elegido por el Todopoderoso para guiar a su pueblo. Pero ahora, lo único que veía era el vacío y la condena de su propio pecado. El día de la batalla llegó, y los filisteos avanzaron como un río impetuoso, listos para destruir a Israel. Saúl, con su armadura y su lanza, luchó con valentía, pero ya no era el mismo. La desesperación lo consumía mientras veía caer a sus hombres a su alrededor. Finalmente, rodeado por las tropas enemigas, Saúl, incapaz de soportar más, tomó una decisión desesperada. Se arrojó sobre su propia espada, poniendo fin a su vida. La noticia de su muerte se extendió rápidamente entre el pueblo de Israel, y aunque muchos lloraron por el final de un rey que alguna vez fue elegido por Dios, David, el ungido, se levantó para asumir el trono. La tragedia de Saúl fue una advertencia para todos. El orgullo, la desobediencia y el pecado pueden destruir incluso a los más grandes. Tras la muerte de Saúl, el reino de Israel quedó marcado por el dolor de una transición forzada. Mientras los hombres de Israel lloraban la caída del rey que alguna vez los unió, David, aunque dolido por la tragedia de su anterior rey, sabía que el momento de tomar el trono había llegado. Sin embargo, el camino hacia el poder no sería sencillo ni libre de obstáculos. Aún quedaba un enemigo dentro del pueblo de Israel, Is-Boset, el hijo de Saúl. Is-Boset, aunque no tenía el carisma de su padre ni la voluntad de lucha que había tenido Saúl, reclamó el trono de Israel. Con el apoyo de Abner, el comandante del ejército de Saúl, trató de consolidarse como rey en el norte, mientras que en Judá, David ya había sido proclamado rey por la tribu de Judá. Así comenzó una guerra civil que dividió a la nación, enfrentando a los seguidores de David con los de Saúl, aunque el corazón de David nunca dejó de ser fiel a su pueblo y a Dios. En medio de la guerra, David no solo se encontraba luchando contra los ejércitos enemigos, sino también con las traiciones dentro de su propio círculo. A pesar de esto, Dios le otorgó victorias significativas, y su nombre comenzó a resonar nuevamente en las tierras de Israel. Mientras tanto, en el campo de batalla, Abner, al ver que la situación se inclinaba a favor de David, traicionó a Is-Boset y se unió a él, llevando consigo a muchos hombres que le eran leales. Sin embargo, la traición de Abner no estuvo exenta de consecuencias. Joab, el comandante del ejército de David y hermano de Asael, a quien Abner había matado en una batalla anterior, no podía perdonar el crimen. La tensión entre David y Joab creció, pues mientras David deseaba una reconciliación pacífica, Joab estaba decidido a vengar la muerte de su hermano. Una tarde, Abner fue invitado a una reunión con David, buscando una resolución pacífica para el conflicto. Pero Joab, lleno de rabia y sed de venganza, no perdonó a Abner por el asesinato de Asael. A pesar de la paz prometida por David, Joab lo mató a sangre fría en la puerta de la ciudad de Hebrón, un acto que manchó la victoria de David con sangre. David, al enterarse de la muerte de Abner, se sintió devastado. Aunque había sido el rey ungido por Dios, las traiciones y las luchas internas nunca cesaron. Lamentó profundamente la muerte de Abner, quien había sido un hombre de gran valentía. Pero la violencia entre las tribus de Israel continuaba, incluso bajo su propio reinado. Con el tiempo, Is-Boset fue asesinado por sus propios hombres, y el reino de Israel se unió finalmente bajo el liderazgo de David. Aunque el pueblo se regocijaba en su nueva unidad, David sabía que su reinado no se había logrado sin sacrificios. Los ecos de la guerra civil, las traiciones y la sangre derramada aún resonaban en su corazón. A lo largo de su reinado, David experimentó grandes victorias, pero también una profunda crisis personal. La paz que había alcanzado en su reino se vio empañada por sus propios pecados. El incidente con Betsabé, la esposa de Urías, fue uno de los momentos más oscuros de su vida. David, viendo a la mujer bañándose desde su palacio, no pudo resistir el deseo y la llevó a su lecho. Pero el pecado que cometió no fue solo contra Urías, sino contra Dios mismo. El profeta Natán, fiel a Dios, confrontó a David con su pecado, y el rey, profundamente arrepentido, se humilló ante el Señor, pidiendo perdón. Sin embargo, la consecuencia de su acto fue grave.
La muerte de su hijo, nacido de Betsabé, fue un castigo directo de Dios. A pesar de su arrepentimiento, las consecuencias de sus acciones marcaron su vida para siempre. La vida de David, llena de triunfos y tragedias, fue un reflejo de la complejidad humana. Un hombre conforme al corazón de Dios, pero que también cayó en sus propios errores. A través de él, Dios mostró tanto su misericordia como su justicia, y la historia de su reinado sigue siendo un testimonio de la fidelidad y la gracia de un Dios que nunca abandona a su pueblo. A pesar de los pesares y las cicatrices que David llevaba consigo, su reinado se consolidó como uno de los más grandes de la historia de Israel. Con un corazón marcado por la penitencia, pero también por la victoria, David logró unir al pueblo no solo por la fuerza de su espada, sino también por su capacidad de liderazgo y su fidelidad a Dios. A medida que el tiempo avanzaba, David estableció Jerusalén como la capital de su reino. La ciudad, antes pequeña y sin importancia, se convirtió en el corazón de Israel, un símbolo de unidad y prosperidad bajo el gobierno de un rey que, aunque imperfecto, había sido elegido por Dios. David construyó un palacio y, con el deseo de darle a Dios un lugar digno de su gloria, planeó la construcción del templo de Jerusalén, aunque fue su hijo Salomón quien, en su lugar, lo construiría. Pero las pruebas de David no terminaron con su reinado. La sombra de la vejez se cernió sobre él, y su vida comenzó a oscurecerse con los mismos problemas que había enfrentado a lo largo de su carrera. Sus hijos, muchos de los cuales fueron creados en su palacio, comenzaron a rebelarse, y el caos familiar que se desató afectó profundamente su gobierno. Uno de los mayores desafíos llegó cuando su hijo Absalón, el tercero de sus hijos, se rebeló contra él. Absalón, un hombre de gran belleza y ambición, comenzó a ganar el corazón del pueblo, fomentando la desconfianza hacia su propio padre. Se levantó contra el rey, buscando usurpar su trono. El conflicto llegó a su punto culminante cuando Absalón, en su deseo de tomar el poder, libró una guerra civil que dividió el reino. David, a pesar de su avanzada edad, no estaba dispuesto a perder lo que tanto le había costado construir. Con lágrimas en los ojos, vio cómo su hijo se alejaba, decididamente en contra de él. En un acto de sabiduría, David decidió no emprender la batalla inmediatamente. En lugar de eso, permitió que Absalón tomara el control de Jerusalén. Sabía que la guerra, aunque necesaria, traería más dolor y división. Sin embargo, el corazón de David nunca dejó de latir por su hijo, y su amor paternal no se apagó ni siquiera en medio de la rebelión. La guerra entre padre e hijo alcanzó su clímax en el bosque de Efraín, donde las fuerzas de Absalón fueron derrotadas por los hombres leales a David. La batalla, aunque breve, fue devastadora. Absalón, montando su caballo, quedó atrapado por su largo cabello en las ramas de un árbol. En un giro trágico, Joab, el comandante de David, al ver a Absalón colgado de los árboles, lo mató a sangre fría, desobedeciendo las órdenes de David de no hacerle daño. Cuando David escuchó la noticia de la muerte de su hijo, su corazón se rompió. Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar. Lloró el rey. El dolor de perder a su hijo fue tan grande que, por un momento, David olvidó la victoria y la paz que había alcanzado para Israel. Solo quedaba el vacío, el eco de un padre que había perdido a su hijo en la lucha por el poder. Este episodio trágico reflejó el costo de la lucha por el poder y la desobediencia a la voluntad de Dios. David, quien había sido el rey más grande de Israel, sufrió en carne propia las consecuencias de las decisiones equivocadas que su propia familia había tomado. La rebelión de Absalón mostró el lado más oscuro de la realeza, y el dolor del rey se convirtió en una lección para su pueblo. El trono es efímero, pero las relaciones familiares y la obediencia a Dios son las que perduran. El reinado de David llegó a su fin con una nación en paz, pero marcada por profundas cicatrices. Después de la trágica muerte de Absalón y los años de conflictos, David se retiró lentamente del liderazgo activo, dejando la conducción del reino a su hijo Salomón, el cual fue nombrado sucesor por él mismo. A pesar de sus años de lucha y dolor, David encontró consuelo en saber que su legado continuaría bajo un gobierno sabio y justo, guiado por la sabiduría divina. A medida que el tiempo pasaba, David se dedicó a la oración y a la escritura de los salmos, reflexionando sobre su vida,
sus victorias y sus fracasos. Muchos de los salmos que él escribió se convirtieron en himnos que fueron cantados por generaciones, expresando su arrepentimiento, su gratitud y su devoción a Dios. Su relación con el Señor fue uno de altibajos, pero siempre marcada por la sinceridad. En sus momentos de gloria, reconoció la grandeza de Dios, y en sus momentos de angustia, nunca dejó de clamar por su misericordia. Aunque David ya no estaba en el trono, su influencia sobre el pueblo de Israel seguía siendo inmensa. La nación floreció bajo el liderazgo de Salomón, quien construyó el templo en Jerusalén, cumpliendo el deseo de su padre de darle a Dios un lugar digno de su presencia. Durante el reinado de Salomón, Israel experimentó una paz y prosperidad sin precedentes, y Jerusalén se convirtió en un centro de sabiduría y adoración. Sin embargo, la paz que David tanto anhelaba durante su reinado llegó a Israel solo después de su muerte. Las guerras que marcaron su juventud y la madurez de su reinado fueron ahora recuerdos distantes, y el reino de Israel se estableció como una nación poderosa en el corazón del mundo antiguo. El nombre de David se convirtió en sinónimo de valentía, sabiduría y fe inquebrantable. En sus últimos días, David se reunió con sus hijos y con los líderes de Israel para asegurarse de que la nación continuara unida bajo el temor y la adoración de Dios. Con voz temblorosa, le habló a Salomón, instándole a seguir el camino de la justicia y la sabiduría. Sé valiente y mantén tu integridad, porque el Señor será contigo si sigues sus caminos, le dijo David a su hijo. Cuando llegó el momento de su muerte, David descansó en la paz de Dios. Fue sepultado en la ciudad de David, en Jerusalén, y su legado permaneció como un faro para las generaciones venideras. En su vida, David había sido un hombre de gran fe y profunda humanidad, que vivió con el peso del llamado divino y la lucha interna entre el pecado y la obediencia. Aunque su vida estuvo marcada por la guerra, la traición, el arrepentimiento y la misericordia, David dejó un legado que trasciende su tiempo. La historia de su vida, de su reinado y de sus errores, es un recordatorio poderoso de que, a pesar de nuestras caídas, la gracia de Dios siempre nos llama a levantarnos, a seguir adelante y a cumplir nuestro propósito divino. David no solo fue el rey de Israel, sino también un hombre que comprendió la profundidad del amor y la misericordia de Dios. Y al final, su vida sirvió de testimonio para todos aquellos que buscan seguir los caminos del Señor, sabiendo que, a pesar de las pruebas y las tribulaciones, la gracia de Dios es suficiente para restaurarnos y guiarnos hasta el final. La historia de David no terminó con su muerte. Su legado continuó viva en las generaciones venideras, y la promesa que Dios hizo a David de que su linaje sería eterno alcanzó su culminación siglos después, en la figura de Jesús de Nazaret, quien, según la tradición cristiana, nació de la línea de David. A través de este linaje, Dios cumplió su promesa, trayendo al Mesías al mundo para redimir a la humanidad. El reino de Israel, aunque dividido y finalmente conquistado, jamás olvidó la grandeza de David. En cada rincón del pueblo, en cada canción de alabanza, en cada oración, el nombre de David continuaba siendo invocado como un símbolo de fe, sacrificio y arrepentimiento. Durante siglos, los salmos escritos por David se recitaron en sinagogas, templos y hogares, guiando a los fieles en sus momentos de alegría y desesperación, siempre recordándoles que el corazón de un hombre conforme a Dios es lo que verdaderamente importa. David fue más que un rey. Fue el hombre que se levantó de la humildad y el pecado, que luchó contra gigantes tanto externos como internos, y que, a pesar de sus fracasos, nunca dejó de buscar la presencia de Dios. Su vida no fue perfecta, pero su sinceridad en el arrepentimiento y su constante deseo de agradar a Dios lo hicieron un hombre conforme al corazón de Dios. El Reino Unido de Israel, que él unificó bajo su gobierno, nunca se recuperó completamente de las divisiones que siguieron a su muerte. Sin embargo, el pueblo judío continuó recordando el tiempo de David como la época de su mayor gloria. Aunque Saúl fue el primer rey y Salomón el más sabio, fue David quien representó el corazón de la nación, el hombre elegido por Dios para guiar a su pueblo, a pesar de sus imperfecciones y de los desafíos de su tiempo. La vida de David nos deja un legado claro, que a pesar de los altibajos, la fe y la obediencia a la voluntad de Dios son lo que realmente define a un hombre. Como rey, David enseñó que el poder no reside en las fuerzas humanas, sino en la fidelidad al llamado divino. En su vida y su muerte,
El rey David dejó una huella indeleble en la historia de Israel y en la historia de la humanidad, recordándonos que la verdadera grandeza se encuentra en servir a Dios con un corazón humilde y arrepentido. La historia de David nos muestra que no importa cuántas veces caigamos, sino cuántas veces nos levantemos, confiando en la misericordia y la gracia de un Dios que nunca nos abandona. La vida de David, marcada por su valentía y sus errores, es un testimonio de la paciencia y el amor divinos, y su ejemplo sigue siendo una luz para todos aquellos que buscan caminar en los caminos de la justicia, la fe y la verdad.